Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Nosotros vamos a exponer sobre el proceso de mala absorción intestinal post-infección con Giardia intestinalis. Siguiente, por favor. Giardia intestinalis es un protozoo flagelado y en los últimos años ya se han descrito varios genotipos de este parásito. Tiene una capacidad patógena muy diferente tanto en el humano como en los animales. Posee dos estadios, quiste y trofozoito. Siguiente. La forma del trofozoito es una forma piriforme, presenta 8 flagelos dispuestos dos en dos. Reside normalmente en las primeras dos partes del intestino delgado, duodeno y yeyuno, donde absorbe sus alimentos. El quiste, tiene forma ovalada con doble membrana de 2 a 4 núcleos y algunas de las estructuras descritas en el trofozoito, de las cuales es notorio el axostilo. Siguiente. Tiene un tamaño promedio de 10 micras aproximadamente. Siguiente. Su ciclo de vida, pues este parásito lo adquirimos por contaminación, ya sea en el agua, alimentos, y así. Entonces, lo que vamos a ingerir es el quiste, y ese es el quiste que va a estar, es la forma infectante, igual es la forma diagnóstica como el trofozoito. El trofozoito es la forma diagnóstica también, y el quiste. Seguimos la siguiente, por favor. Bueno, para seguir con lo que mi compañera estaba exponiendo, vamos a hablar un poco sobre la patogenia. Nos dice que el principal mecanismo de acción patógena en la giardiasis se debe a la acción de los parásitos sobre la mucosa pues, del intestino delgado, que puede ocurrir en duodeno y en yeyuno. Esta acción se hace por fijación de los trofozoitos por medio de la ventosa y da lo que es origen a lo que puede ser una inflamación catarral. La patología principal se encuentra en infecciones masivas y en cuyo caso la barrera mecánica creada por estos parásitos y la inflamación intestinal pueden llegar a producir lo que es un síndrome de malabsorción. La siguiente. En estos casos de malabsorción, las vellosidades intestinales pues se encuentran atrofiadas y hay lo que produce una inflamación de la lámina propia y alteraciones morfológicas de las células epiteliales. Esto nos puede dar una serie de síntomas, como pueden ser deposiciones espumosas y pastosas en pacientes desnutridos y con distensión abdominal o dolor abdominal. Y nos presenta dos fases, una fase aguda y una fase crónica. Y pues en cada fase nos da una serie de síntomas. En la fase aguda podemos encontrar diarreas malolientes y acuosas, que estas pues tienden a flotar en el agua, náuseas, vómitos, distensión abdominal y dolor en la región epigástrica. En la fase crónica podemos encontrar síntomas que son de periodos diarreicos con heces pastosas y espumosas, acompañadas de flatulencia y meteorismo, que alternan con periodos en los que las deposiciones son pues aparentemente normales. Continuamos con el proceso de malabsorción. El proceso de malabsorción es una condición en la que el cuerpo no absorbe adecuadamente los nutrientes de los alimentos que se consumen, lo cual puede llevar a un déficit de nutrientes y problemas de salud. Tenemos en este caso los tres
¿qué tres procesos que participan? Sería el mecánico, el enzimático y irritativos. Hablemos un poco sobre el proceso mecánico. El microorganismo genera una barrera mecánica entre la mucosa y la luz intestinal, favoreciendo la absorción así de grasas y vitaminas liposolubles, y como consecuencia, esto va a generar una esteatorrea. La causa de mala absorción puede variar y puede incluir trastornos gastrointestinales como enfermedad celíaca, inflamación intestinal y, en nuestro caso, infecciones intestinales crónicas. En cuanto al enzimático, produce un déficit de enzimas como la disacárida, lactosas, sucrasas, siendo la lactasa la más afectada. La estimulación de leucocitos intraepiteliales, que estas son los que modulan las funciones del epitelio y pueden ser descadentes de déficit y malabsorción. Ahora, continuemos con la siguiente. Hablemos del proceso irritativos. Aquí, la capacidad irritativa de la giardia sobre la mucosa produce una mala absorción. Esto ocurre debido a que las células inmaduras reemplazan a las células dañadas que están en la superficie de las vellosidades intestinales. Y esto es lo que explicaría el déficit de enzimas que está en el borde del cepillo. También se ven afectados otros mecanismos como el transporte de aminoácidos y la absorción de vitamina B12. Hablando un poco acerca de este esquema que nos muestra una vista general de la infección del parásito, podemos observar que cuando el quiste ingresa e infecta el huésped, es como el quiste se transforma a través del excitoito en trofozoito activo en el tracto intestinal superior. Esta fase de colonización inicial incluye que el parásito tenga que superar la barrera natural del huésped. Y este puede ser el moco, la peristalsis, las enzimas como proteasas, lipasas, las sales biliares, la microbiota intestinal y las células de Paneth, que son estas células epiteliales que se sitúan en las criptas del Lieberkühn en la pared del intestino delgado. Y también el parásito deberá superar la respuesta inmunitativa innata, que incluye el óxido nítrico, las especies reactivas de oxígeno, la lactoferrina, defensinas, fagocitos, mastocitos y las células dendríticas. Cuando ya se establece la infección, el parásito también tiene que enfrentar la respuesta inmune adaptativa, como ser a los anticuerpos y la respuesta de células T, es decir, que esta es una respuesta más especializada. La carga de los trofozoitos se ve rápidamente incrementada en una infección inicial, pero naturalmente se elimina después de algunas semanas, lo que se conoce como una infección autolimitada, o esta puede persistir por más tiempo debido a factores del huésped, tales como el estado nutricional y la edad del paciente. Y también dependerá de factores propios del parásito, como su genética, su capacidad de adaptación, entre otros factores. Siguiente. Se considera que la principal causa de la diarrea se debe a los mecanismos irritativos, porque el daño en la mucosa del intestino provoca la muerte celular y la inflamación local. Esto conlleva a un aumento del peristaltismo intestinal, consecuentemente a la diarrea. Es en este caso, como vemos aquí en la foto, donde se puede observar las vellosidades intestinales atrofiadas, porque hay una inflamación de la lámina propia y unas alteraciones morfológicas de las células epiteliales.
En casos de yardiasis graves, se han asociado la presencia de hiperplasia nodular linfoide en el intestino delgado y grueso. Y conocemos que la sintomatología de la yardiasis es principalmente la diarrea. La diarrea tiene mecanismos multifactoriales que se pueden dividir en dos grupos, como la lesión de la mucosa, que se lleva a cabo por la alteración de las vellosidades intestinales, ya sea como habíamos mencionado por atrofia, y la inflamación por el aumento de linfocitos y monocitos, que estos monocitos son productores de prostaglandinas que estimulan la producción de la adenilato ciclasa, que es una enzima que acelera la motilidad intestinal. Por consecuencia, va a producir diarrea y disminuye la absorción de los alimentos. Además, también por factores propios, como mecanismos de resistencia del propio parásito, como la presencia de productos secretorios y excretores del parásito, que esto puede llegar a lesionar los enterocitos. Y también mencionar algunos otros factores luminales que se le puede dividir en dos grupos por el aumento de la flora bacteriana, con capacidad de doblar las sales biliares y dificultar la absorción de los nutrientes, además de la disminución de enzimas como la disacaridasa, la tripsina y la lipasa, que van a aumentar la eliminación de grasa y proteínas en las heces. Y esto constituye la esteatorrea, que se conoce como la eliminación de grasa, y la creatorrea, que constituye la eliminación de proteínas. Por lo que también esto va a contribuir a ese síndrome de malabsorción de electrolitos, solutos y agua. Siguiente. La mala absorción de nutrientes se produce debido a tres causas determinadas, las cuales son, número 1, alteración en la pared intestinal. El daño de las células intestinales o enterocitos se pueden producir por la alteración en la formación de kilomicrones a partir de los triglicéridos y el colesterol. Alteraciones en la hidrólisis de los hidratos de carbono a causa de la destrucción del borde en cepillo y por alteraciones del transporte a través de la célula de monosacáridos, ácidos grasos, monoglicéridos y pequeños péptidos y aminoácidos. Número 2, alteraciones en la luz intestinal. Se produce hidrólisis parcial de las grasas o una falta de solubilización de las mismas de origen exógeno, esto por la dieta, y de proteínas debido al déficit de secreción de enzimas pancreáticas o de sales biliares, lo cual origina diarrea y malabsorción. Y número 3, alteración en el transporte linfático. El metabolismo y el almacenamiento de los nutrientes en los diversos órganos se ven afectados debido al bloqueo de los vasos linfáticos, ya que impiden su transporte desde las células intestinales. Siguiente, compañera. La prevalencia. La infección por Giardia intestinalis es mundial y se ha estimado una frecuencia de 200 millones de individuos infectados, de los cuales 500,000 sufren la enfermedad. Presenta una distribución que va desde los trópicos hasta el Ártico. En general, la frecuencia de Giardia es más alta que la de entamebisto-lítica y se considera actualmente que este es el parásito intestinal más frecuente en el mundo y que viene en aumento, en especial en niños, en inmunodeprimidos y en viajeros. Esta parasitosis tiene una distribución geográfica mundial con predominio en países subdesarrollados, en los cuales la prevalencia en niños está entre el 20 y el 30%. Se considera a Giardia
una de las principales causas de la diarrea del viajero en niños y en niños adoptados que proceden de países tropicales. En 2022, Marcela Aguilar, Rina Kaminsky, Carlos Cepeda y Grupo Alterna y Oportunidades desarrollaron un estudio titulado Perfil Epidemiológico y Parasitosis Intestinales en 3 comunidades atendidas por organizaciones no gubernamentales que se desarrolló en Tegucigalpa, en el cual se menciona que se encontró una frecuencia de 16.1% de personas infectadas por Giardia, lo que equivale a 19 de las 118 personas que participaron en el estudio. Y este estudio se utilizó el método de Lisa para diagnosticarlos. Siguiente. Esta es la bibliografía y esto es todo lo que teníamos preparado para presentar. Muchas gracias.